Bueno, nuestro siguiente ponente es Francisco Javier Álvarez. Viene a comentar un poco el caso de éxito, ¿no?, del Puerto de Santander. Francisco es licenciado en Derecho, máster en Asesoría Jurídica de Empresas y máster en Navegación Marítima. Desarrolla su carrera en la Autoridad Portuaria de Santander, donde es jefe del Departamento de Administración General y Servicio Jurídico, con experiencia previa en la gestión del dominio público y actividades culturales. Con una amplia trayectoria en gobernanza portuaria y relaciones puerto-ciudad, participó en la planificación del proyecto del Frente Marítimo Portuario de Santander y ejerce como docente en diversos másters y cursos especializados. Muchas gracias, Francisco, por acompañarnos y cuando quieras. Muy bien. No sé si se oye ya. Sí, está. Bien. Muchas gracias a la Fundación por la invitación a estar presente en estas jornadas. Muchas gracias al anterior ponente porque me ha abrumado, me ha dado muchas ideas porque el proceso de transformación de Frente Marítimo del Puerto de Santander todavía está en proceso. Se inició con mucho ímpetu, pero sufrió un frenazo que comentaré a continuación, con lo cual es un proyecto que está vivo, que sigue desarrollándose y que le queda todavía bastante recorrido y además mucho contenido a definir, ¿no? Yo de formación soy jurídico, soy protohistoriador del arte, tengo mucho interés por el arte, siempre lo he tenido. Tengo la suerte de trabajar en una autoridad portuaria que históricamente ha desarrollado actividades culturales en los últimos 40 años y esas actividades culturales dependen de mi departamento, ¿no? Con lo cual el equipo que desarrolla este tipo de actividades trabajo con ellos, tengo la posibilidad de conocer a galeristas, a artistas, a comisarios de nivel y, como digo, para mí es un auténtico privilegio, no es una suerte. Efectivamente formo parte, porque sigue vivo, del grupo de trabajo del proyecto Frente Marítimo Santander, que empezó con un convenio de colaboración, con un protocolo general de intenciones y luego un convenio de colaboración entre todas las administraciones en el año 2011. Estamos representados, y eso lo decía Alfonso, ¿no?, todas las administraciones territoriales con competencia en una operación de puerto-ciudad, de desafectación de terrenos portuarios, porque no puede ser de otra manera, ¿no? Cualquier tipo de intento que sea diferente no tiene resultado. Tiene que estar la Administración del Estado como titular último de los terrenos, tiene que estar la Administración autonómica como competente en materia de ordenación territorial y tiene que estar la entidad local correspondiente pues como competente en el desarrollo de la ciudad y en el urbanismo, ¿no? Sin perjuicio de que luego los grupos de trabajo sean más locales, sean autoridad portuaria, ayuntamiento, pero tiene que estar involucrados todas las administraciones sin duda, vamos, y además es una cosa que he visto en diferentes puertos iberoamericanos, europeos y demás, que si no se trabaja de manera consensuada, ya sé que igual es naif, ¿no?, porque también es un arma arrojadiza desde el punto de vista político fácilmente utilizable. Aquí las víctimas a veces somos los puertos, ¿no?, somos los molestos, los que tenemos vallas y demás, pero creo que eso es fundamental. También voy a pedir disculpas por la calidad de algunas imágenes. No tengo la capacidad de hacer unas presentaciones tan brillantes como la tuya. Sí quería comentar un poco las similitudes entre la ciudad de Santander y la ciudad de La Coruña, ¿no? Y también en cuanto a la cuestión tanto de la orografía como de la ubicación del puerto y los espacios de oportunidad del puerto. Santander es una península. El número de habitantes aproximado en el término municipal es de 180.000, pero en el área metropolitana y en todo el arco de la bahía viven aproximadamente 300.000 personas de los 600.000 que hay en Cantabria, ¿no? El desarrollo de los municipios limítrofes en los últimos 30-40 años ha sido importante. Hay un problema de suelo en la ciudad, en el municipio. La ciudad medieval, donde está la catedral, el puerto nació alrededor de la ciudad y la ciudad nació alrededor del puerto. El desarrollo urbano se produjo en esta zona, que es el casco medieval, que desapareció en un incendio que se produjo en el año 41, lo cual implicó que el urbanismo desde ese momento, desde el momento del incendio hasta casi los 2000, pues ha sido bastante caótico, ¿no? Lo que supongo que también será una situación habitual en las ciudades españolas. El puerto histórico, pues evidentemente nació alrededor de esta zona de la catedral.
también esta zona de Puerto Chico, y luego progresivamente se fue moviendo hacia el oeste, hasta que en los años 80 ya se desarrolló la zona industrial actual del puerto, que es la zona de Raos. De tal forma que en esta parte del frente marítimo de la ciudad, orientada al sur, aunque todavía se sigue desarrollando actividad portuaria, es una actividad portuaria más limpia, son tráfico de ferries, tráfico ro-ro limpio y determinados espacios que luego veremos, fundamentalmente el área donde se encuentra el centro botín, ya se ha abandonado desde el punto de vista de la explotación portuaria, pero no desde el punto de vista de la titularidad de los terrenos, que siguen manteniéndose por parte de la autoridad portuaria, y ese es un debate interesante también, ¿no? En las operaciones puerto-ciudad en España, qué decisión estratégica tiene que tomar una autoridad portuaria sin mantener espacios de interacción puerto-ciudad con su dominio o, a través de las fórmulas previstas en nuestra normativa, entregar totalmente esos espacios, enajenándolos al sector privado, haciendo cesiones a los ayuntamientos y demás, ¿no? Eso es un debate interesante. Incluso también para el tema del que voy a hablar, que realmente es el de las actividades culturales y el de los equipamientos culturales como posible motor de desarrollo de una operación de frente marítimo, ¿no? Para eso, el abogado que llevo dentro, no sé si hay algún abogado más entre el público y el portuario que llevo dentro, va a hacer una breve explicación del concepto puerto-ciudad en la normativa española, no por un afán teórico ni nada por el estilo, sino para explicar cómo se ha ido cambiando la sensibilidad de la relación puerto-ciudad desde una visión absolutamente territorial, infraestructural, a una visión más soft, ¿no? A por qué las autoridades portuarias, y en eso creemos absolutamente en el puerto de Santander, tenemos que hacer algunas cosas más en nuestra relación con la ciudad que meramente distribuir el territorio y centrarnos en lo físico, ¿no? Luego hablaré del programa cultural de la autoridad portuaria, no, pues porque nos interesa, porque estamos orgullosos de él, pero porque también nos ha hecho generar una reflexión sobre el patrimonio cultural de las ciudades portuarias y sobre los puertos y la creación cultural, ¿no? Y eso se ha ido calando en la ciudad de Santander, en la red cultural de actores culturales de la ciudad y de la región. Creo que es bastante exportable a todas las autoridades portuarias españolas. Somos un puerto mediano, más pequeño que el puerto de La Coruña, evidentemente, y más desde su ampliación, pero tenemos esa marca desde hace muchos años, que se empezó a hacer de una manera un tanto intuitiva, pero que ha tenido un desarrollo constante, sin perjuicio además de las limitaciones que tenemos presupuestarias y de personal, ¿no? Luego hablaré de los espacios de la autoridad portuaria que están dedicados a actividades culturales. Hay 3 espacios expositivos concretos que fueron la punta de lanza en la ciudad de Santander, una ciudad que en los años 80, una ciudad muy conservadora, que no tenía prácticamente, tenía un museo municipal absolutamente caduco, tenía el Museo Marítimo del Cantábrico y no tenía ninguna galería de arte moderno. La Galería Sur, que fue en su momento famosa. En ese momento nació la Galería Siboney, que justamente ahora ha cumplido 40 años, y arte contemporáneo en la ciudad no existía, ni se le esperaba en absoluto, ¿no? Bueno, pues ahí la autoridad portuaria tuvo la visión de empezar a trabajar ese ámbito y otros más que luego explicaré. Y luego finalizaré hablando de los equipamientos culturales del Frente Marítimo Portuario. El proyecto estrella es el Centro Botín, luego lo veremos, supongo que lo conozcáis, pero cómo, siendo el único equipamiento junto con la Fundación En Aire que estaba previsto, que estaba planificado desde el momento que se fue el convenio, cómo ha ido arrastrando la creación o el nacimiento de nuevos espacios culturales, expositivos y de otro tipo, pero fundamentalmente expositivos, multidisciplinares, no exclusivamente museísticos, en un espacio que es el del Frente Marítimo de la ciudad, aunque no sea en espacios del puerto, que la distancia máxima a la lámina de agua pueden ser 100 metros, y cómo de repente, de una ciudad sin museos en el año 85, sin galerías de arte, nos estamos transformando en una ciudad con unos equipamientos culturales y museísticos de nivel internacional, ¿no? Que creo que puede ser una buena oportunidad también para los proyectos del puerto de La Coruña, ¿no? No conozco todavía la Fundación
MOP, no la he visitado, la voy a visitar posiblemente esta tarde, pero las referencias en las revistas especializadas de arte y las referencias personales que tengo de la gente del mundo del arte me ha dicho que el nivel, desde el punto de vista de las exposiciones que se está haciendo y también de los medios con los que se cuenta, es un nivel internacional, ¿no? Entonces, comienzo con una reflexión desde ese punto de vista, que ciudades del tamaño de Santander o de La Coruña es un poquito más grande, podemos encontrar un futuro interesante a través, por ejemplo, en este caso, de la cultura. Como decía, concepto puerto-ciudad, hemos pasado, desde el punto de vista normativo, de lo territorial a lo inmaterial. En el año 92, hasta el año 92, los puertos españoles se regían por una ley del año 28. Evidentemente no se hablaba en absoluto de relaciones puerto-ciudad, ni se sabía lo que era, fundamentalmente porque la actividad portuaria se desarrollaba en el núcleo urbano rodeada de gente, ¿no? Habitualmente, cada vez menos gente, pero gente mayor me dice, uy, qué pena, porque yo de pequeño paseaba cuando se estaban descargando los sacos y estaba al lado del barco y demás, ¿no? Bueno, evidentemente eso, por cuestiones de seguridad, se ha transformado, y los puertos la actividad comercial se desarrolla en recintos aduaneros cerrados, ¿no? Pero en la ley del 92, que fue la primera ley de puertos moderna española, que trae un modelo tal vez anglosajón de autoridad portuaria y un modelo más empresarial, aunque ya existían las juntas de obras del puerto, sí que cuando define puerto comercial, al final del artículo, es un artículo muy largo, dice que, bueno, pues, todo lo que tiene que hacer un puerto, pero al final decía que en los puertos se podrán desarrollar equipamientos culturales o creativos, certámenes feriales, cosa que a mí siempre me ha sonado un poco exótico, ¿no? Un poco como antiguo, un poco blanco y negro, y exposiciones. En el año 2003 se publica otra nueva ley de puertos que complementa la anterior, que ya implica la liberalización de servicios en los puertos y demás. Y entonces ya se matiza que esos equipamientos culturales o recreativos, esos certámenes feriales, exposiciones, tienen que estar en espacios en desuso o que hayan perdido la funcionalidad técnica, y se refleja en la ley con claridad. También introduce una cuestión fundamental, que para entender cualquier tipo de operación puerto-ciudad, la de Santander o la de La Coruña, tal vez sea conocido por vosotros, pero que me gustaría puntualizar, que es que la ley española establece un régimen, la ley de puertos española establece un régimen específico de desafectación de los bienes que tienen adscritas las autoridades portuarias, ¿no? Son bienes de dominio público, son bienes del Estado, y el estándar en las normativas de patrimonio de las administraciones públicas es que una vez que un bien de dominio público pierde su uso público o su función por la que está adscrita a un servicio público, pasa a ser patrimonial y pasa a ser gestionada por el Ministerio de Hacienda. Sin embargo, la ley de puertos, razonablemente para fomentar este tipo de operaciones puerto-ciudad, lo que dice es que esos terrenos desafectados que estaban adscritos a la autoridad portuaria pasan al patrimonio del puerto, ¿vale? Los puertos tenemos personalidad jurídica propia y somos autosuficientes financieramente, no dependemos de los presupuestos generales del Estado. El legislador, entiendo que lo que quiso es, vamos a reflejar con claridad, vamos a fomentar las operaciones puerto-ciudad, vamos a esos suelos de oportunidad que están muy cerca del casco urbano, que ya no pueden ser utilizados para el desarrollo de actividades portuarias por las molestias que pueden generar a la población, vamos a activarlos para que la propia autoridad portuaria proceda posteriormente a su enajenación para financiar su plan de inversiones. En definitiva, es alejarnos de donde se estaba desarrollando la actividad portuaria, para hacer más fuerte en una zona menos molesta, en el caso de Coruña, Langosteira, en el caso de Santander nos hemos ido trasladando al fondo de la bahía, y para eso, evidentemente, vuelvo al principio, hay que consensuar qué se puede hacer con esos suelos con los que tienen competencia para ello, ¿no? Con la comunidad autónoma y con las entidades locales, con los ayuntamientos, ¿no? En 2007... hay un elemento que marca la diferencia sobre esta conceptualización de las relaciones o la interacción puerto-ciudad desde el punto de vista normativo de lo estrictamente territorial, de lo estrictamente material, a lo inmaterial, a lo soft, ¿no? Que es la comunicación de la Comisión de la Comisión sobre Política Portuaria Europea, que bueno, pues un documento interesante donde se hace una serie de recomendaciones muy estándar para puertos,
desarrollo sostenible, cuestiones ambientales, cuestiones de transparencia financiera, etcétera, etcétera, pero por primera vez incluye un apartado específico que dice establecer un diálogo estructurado entre puertos y ciudades. ¿Qué quiere decir y qué dice la Comisión al respecto? Pues que hay que fomentar el conocimiento de la población de la actividad portuaria desde varias perspectivas. Una es la económica, saber lo que supone desde el punto de vista de la economía un puerto en un territorio, pero también desde el punto de vista más cultural, que es a lo que hablaremos, ¿no? Cómo se define, cómo se forma la idiosincrasia de una ciudad portuaria, a diferencia de una de interior, por una serie de elementos materiales e inmateriales que caracterizan a la ciudad portuaria. En 2010 se revuelve a reformar la ley, tenemos una cierta inflación en la normativa portuaria y se va modificando muy habitualmente, y ya se introduce por primera vez en la ley española el concepto de interacción puerto-ciudad, definiéndolo como un uso posible en los puertos, ¿no? La opción, como decía al principio, filosófica de los puertos es, bueno, los espacios en desuso los enajeno, los cedo y no me quedo con nada, o puedo seguir manteniendo muelles donde se pueda hacer actividad mixta, ciudadana, sin vallas y paseable, pero a la vez se pueda seguir desarrollando actividad portuaria. Bueno, pues la opción finalmente del legislador fue crear ya la categoría con claridad de el uso e interacción puerto-ciudad, que tiene que incluirse, y también ahí en la reforma de la ley de 2010 se hizo, en la delimitación de espacios de usos portuarios. No sé si conocéis la figura. La DEUP es un instrumento de ordenación territorial que define cuál es la zona de servicio del puerto y establece los usos generales. No es un instrumento de ordenación urbanística, porque posteriormente tiene que ser desarrollado urbanísticamente por el correspondiente Plan Especial del Sistema General Portuario, que no aprueba la propia autoridad portuaria, sino que lo formula y lo aprueba la autoridad urbanística competente. Pero, como digo, cuando definimos hasta dónde llega el puerto, cuál es la zona de servicio del puerto, desde el año 2010 tenemos que decir, ya esta parte queda reservada a la interacción puerto-ciudad. En 2022, todo esto y la idea general de la comunicación de la Comisión sobre política portuaria europea, se aprueba el marco estratégico de los puertos de interés general, que es el documento estratégico del conjunto del sistema portuario español, que tiene 3 dimensiones: ambiental, social y económica, y que establece por primera vez también, porque tampoco se había documentado nunca, una línea estratégica llamada Puertos comprometidos con sus ciudades, ¿no? Nosotros, como autoridad portuaria, en lo que respecta a las actividades culturales que llevamos desarrollando a lo largo de los años, nos sentimos muy contentos. Yo, como jurista, también, porque incluso cuando incurrimos en gasto para desarrollar actividades, tenemos que discutir a veces con el Ministerio de Hacienda, con la Intervención General de la Administración del Estado, sobre la oportunidad de hacer eso en un puerto, porque los puertos normalmente tienen ingenieros de caminos y se dedican a hacer obras y explotación portuaria. Y esto de las actividades culturales, las actividades paralelas, las actividades soft, a veces los interventores no lo tienen demasiado claro, ¿no? Bueno, yo tenía el asidero de la comunicación de la Comisión Europea y ahora tengo el asidero del marco estratégico, ¿no? Y luego, en fin, en 2025, en desarrollo de ese marco estratégico de los puertos de interés general, el Plan Estratégico del Puerto de Santander, lo que ha hecho es reflejar esta actividad que, como digo, llevamos desarrollando justamente hace 40 años, con una línea estratégica, con un objetivo estratégico, que es impulsar al Puerto de Santander como referente cultural mediante la promoción de eventos y actividades que incentiven la participación ciudadana, ¿no? En la operación Frente Marítimo de Santander, que comenzó, como digo, con la firma de un protocolo general de intenciones con todas las administraciones competentes, y posteriormente con un convenio de colaboración que ya establecía unos hitos de planificación, gestión y demás. Los espacios desafectados, esto es el plan de utilización, la DEUP, la delimitación de espacios y usos portuarios, con las manchas en la zona más urbana, en la zona de desarrollo de este proyecto. La zona industrial está más al oeste. Esta era la situación anterior. Se desafectaron fundamentalmente bolsas de suelo importantes en la zona de Varadero, junto al barrio pesquero, y en la zona de San Martín. Bueno, aquí están los datos de las desafectaciones, que más o menos son unos 185.368 metros cuadrados, que implicarán, y es donde estamos ahora, la enajenación de esos terrenos, como nos está diciendo nuestra ley,
Los terrenos desafectados tendrán que ser enajenados para realizar más inversiones, pero desde luego de una manera pactada con la administración autonómica como administración urbanística y con el Ayuntamiento de Santander. Evidentemente, desde un punto de vista de la lógica económica de la autoridad portuaria como entidad autosuficiente económicamente, pues nos encantaría que se pudiera nos dieran una edificabilidad máxima y los usos fueran los que más nos interesarán, pero evidentemente no pertenecemos al sector privado, ¿no? Somos sector público 100%. Tenemos una vocación empresarial, pero evidentemente tenemos una responsabilidad y somos conscientes de que no es posible desarrollar, plantear el desarrollo desde ese punto de vista, ¿no? Pero, como digo, mantuvimos bastantes zonas del frente marítimo portuario fuera del recinto portuario, zonas de paseo habituales, como zonas de interacción puerto-ciudad que están marcadas fundamentalmente desde la zona de la estación marítima y centro botín, con usos mixtos, interacción puerto-ciudad con náutica deportiva, porque la zona de Puerto Chico, tanto por la marina que existe en esta zona de Puerto Chico como por las instalaciones de la Federación Española de Vela, tienen también ese uso que es un uso portuario, el uso náutico deportivo, ¿no? Esta es una imagen de los equipamientos culturales que se han ido desarrollando, equipamientos culturales propios de la Autoridad Portuaria de Santander y equipamientos culturales que han surgido en los últimos 10 años, 15 años, ¿no? como máximo. Como vemos, todos están en el frente marítimo de la ciudad, ¿no? Iremos viéndolos progresivamente. Vamos, el archivo de la Autoridad Portuaria, la nave Sotolío, un espacio expositivo de la Autoridad Portuaria, la estación marítima, que tiene un uso mixto, es una estación marítima, pero también le damos un uso cultural en ocasiones. Un poco la estrella hasta el momento ha sido el Centro Botín y el que ha dinamizado esta progresiva implantación de equipamientos culturales, museísticos, expositivos. Los que están ahora mismo en desarrollo, que son el centro asociado al Museo Reina Sofía, Archivo La Fuente, el Faro Santander, que es una iniciativa del Banco Santander, el MUPAC, el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria, las naves de Gamazo, el Museo Marítimo, el Faro de la Cerda, que es una instalación de la Autoridad Portuaria, y el Centro de Arte Faro Cabo Mayor, que es otra instalación portuaria, ¿no? Esto es un zoom ya de la zona y esto es la zona noble de la ciudad, ¿no? Esto es el Paseo Pereda, este es el ensanche de la ciudad, el ensanche burgués del siglo XIX. El Paseo Pereda es el equivalente, me imagino, por lo que conozco la ciudad de La Coruña, del Paseo de la Marina, además con una tipología edificatoria similar en algunas cosas, con sus galerías y demás. Y la distancia entre las naves de Gamazo y el futuro centro asociado Reina Sofía, pues será aproximadamente 2 kilómetros, ¿no? Es una zona absolutamente paseable, totalmente cercana a la lámina de agua, con instalaciones que están en la zona de servicio del puerto, algunas de ellas, y absolutamente cercanas a la lámina de agua en todo caso, ¿vale? Y bueno, se sigue estudiando y se sigue hablando en la ciudad de Santander sobre el futuro, sobre por qué ha surgido esto de manera tan... No creo que... sí planificada, pero no absolutamente planificada. Es decir, en el proyecto de Frente Marítimo inicial solo se estaba previendo el Centro Botín y las naves de Gamazo, ¿no? El resto de equipamientos han ido a la cola de estos iniciales, ¿no? Como he dicho antes, no sé cómo voy de tiempo, como he dicho antes, nosotros llevamos desarrollando actividades culturales desde el 23 de agosto de 1985, que se inauguró el Palacete del Embarcadero como centro de exposiciones. Hemos hecho el aniversario con un videomapping hace unas semanas. ¿Y por qué se empezaron a realizar actividades culturales? Bueno, porque nos adelantamos a eso que decía la Comisión Europea y luego ha dicho el marco estratégico de que teníamos que buscar tender redes con la ciudad, y para eso, como digo, pensábamos que las personas que estaban entonces, que luego lo han introducido en la cultura de la organización y se ha ido extendiendo a lo largo del tiempo, que había una oportunidad en la puesta de manifiesto, la puesta en valor, no es una expresión que me gustó mucho, pero en la puesta en valor del patrimonio cultural de las ciudades portuarias,
el patrimonio material, que son las edificaciones, los tinglados, las grúas, los astilleros, los diques, los artefactos. En el patrimonio inmaterial, que es el conocimiento portuario, las profesiones, la estiva, la pesca, la semiología incluso, ¿no? Las señales marítimas, las banderas marítimas, los faros, la influencia de la creatividad artística. También se pensó que los puertos, y no solo el mar, sino los puertos en concreto, las ciudades portuarias, son una fuente de inspiración y de creación cultural en sentido amplio, es decir, no exclusivamente desde el punto de vista de las artes plásticas, que evidentemente en la pintura, en la escultura, en la propia arquitectura no digo que no haya una arquitectura portuaria, que la hay, sino que hay obras que están inspiradas en elementos portuarios por definición, como son los faros, como son los contenedores y demás, ¿no? Pero también en el cine, o sea, yo estoy pensando en The Wire, que no voy a permitir que nadie discuta que es la mejor serie de la historia, o en muchas películas del ámbito portuario, o en los cómics. Pensemos en Tintín, que gran parte de sus aventuras se están desarrollando en puertos y con barcos, y hay monografías específicas sobre los barcos de Tintín y los puertos de Tintín, o en Corto Maltés, o bueno, en la ópera, en la música, el fado, el tango, son músicas portuarias, son músicas que nacen en las tabernas, que nacen en el interfaz de un puerto y una ciudad, ¿no? Absolutamente. Bueno, todas esas reflexiones se han ido desarrollando en el tipo de actividad que hemos venido ejecutando a lo largo de todos estos años. Se me olvidaba la moda, ¿no? La incidencia de lo marítimo en la moda o en la gastronomía. Lo mismo también es relevante. De hecho, en el mes de mayo celebramos una reunión de RETE, que es una asociación para el estudio de las relaciones puerto-ciudad, que tiene su sede en Venecia, y siempre hemos colaborado con ellos habitualmente. Generalmente la asamblea se celebra en un puerto, pues, portugués, italiano, español, y normalmente se habla mucho, pues, de urbanismo, de desarrollo, de waterfronts, de operaciones, ¿no? Nosotros lo enfocamos como puerto que albergábamos esa reunión desde el punto de vista de la cultura, ¿no? Y sentamos en una mesa a una historiadora del arte, a un cocinero, a una diseñadora de moda, a un artista, a la directora del Museo Marítimo del Cantábrico, para hablar de cómo había influido, o bien en su obra o bien a lo largo de la historia, el hecho de vivir en una ciudad portuaria, ¿no? Y las conclusiones fueron interesantes porque, ya digo, hay una identidad portuaria, y yo creo que está especialmente manifestada, muy parecida en el norte, diferente en el sur de España, en el Mediterráneo, que en el norte. Las ciudades del norte de España yo creo que nos parecemos muchísimo en eso, muchísimo. Bilbao, Santander, Gijón, Áviles, La Coruña, Ferrol, nos parecemos mucho. Bueno, pues ya digo, esa jornada fue interesante porque al final, y hay poco escrito, hay cosas escritas, pero hay poco escrito, pero hay una incidencia clara y evidente, ¿no? Líneas de actuación en materia de actividad cultural a lo largo de todos estos años. Bueno, preservación del patrimonio. El patrimonio portuario existe, el patrimonio industrial portuario existe, se ha perdido mucho en muchos puertos. Hay que intentar conservarlo, ahora es una cosa que está absolutamente en valor. En nuestro caso, pues no sé, el dique de Gamazo, esto es un bien de interés cultural, que estaba cerrado al público. Teníamos la valla portuaria, la clásica valla portuaria, que forma parte del BIC, por cierto, y en su momento, como consecuencia también de esta operación de frente marítimo, se decidió abrirlo a la ciudadanía y, bueno, rehabilitarlo. Es un proyecto de Luis Castillo, un arquitecto local, una rehabilitación muy respetuosa con el carácter industrial, es decir, no queríamos convertir el dique de Gamazo en un paseo marítimo con losas de granito, sino que se intentó respetar al máximo, con una actuación ligera, toda la zona de alrededor del vaso, que es de piedra de sillería, con su caseta de bombas. Y desde luego que ahora, al abrirse a la ciudadanía, aparte de poner en valor el elemento patrimonial, bueno, pues también se permite a la gente acceder a unos espacios que antes eran de acceso restringido, ¿no? La Grúa de Piedra es un símbolo de la ciudad.
Luego hablaré de la ubicación de la Grúa de Piedra respecto al Centro Botín y la polémica que generó en su momento, que hizo que la ciudadanía presionara de tal manera y la opinión pública presionara de tal manera que la ubicación del Centro Botín se desplazara, porque el planteamiento inicial era que la Grúa de Piedra se desplazara. Bueno, pues una grúa portuaria, que es una grúa portuaria de principios del siglo XX, finales del XIX, es un hito absoluto en la ciudad, ¿no? O sea, forma parte del sentimiento de la ciudad, ¿no? Y como reivindicación de que somos una ciudad portuaria. Bueno, luego comentaré esa cuestión. La preservación del patrimonio también se refiere a lo inmaterial, ¿no? Hemos hecho, bueno, pues por ejemplo, dentro de las numerosas publicaciones que hemos hecho, pues un atlas histórico de Santander y su puerto, una publicación sobre arqueología subacuática en España, etcétera, ¿no? También creamos nuevo patrimonio. Creamos nuevo patrimonio porque nosotros podemos hacer edificaciones o instalaciones como autoridad portuaria, pero no podemos olvidar que las concesiones administrativas que otorgamos, en el modelo concesional español, nosotros estamos poniendo a disposición del sector privado o del sector público, en determinados casos, un suelo determinado donde se construye normalmente en la explotación portuaria normal una nave, una terminal o lo que sea, pero también un centro cultural, como es el caso del Centro Botín, por un plazo determinado. Y finalizado ese plazo, lo construido pasa a ser propiedad de la autoridad, bueno, del Estado y de la autoridad portuaria, que es una cosa que a veces la opinión pública no conoce. Un poco en la polémica también del Centro Botín, le están regalando el suelo al banquero, ¿no? Era un poco una de las posiciones de la opinión pública. Y creo que tenemos que ser en eso didácticos y explicar que el modelo concesional portuario implica la reversión una vez que finaliza el plazo concesional, que luego se puede volver a concesionar a la misma empresa o a la misma entidad o a la misma fundación, pero la titularidad de lo construido pasa a ser del Estado, ¿no? Más patrimonio... más creación de nuevo patrimonio arquitectónico. Bueno, pues estamos hablando, por ejemplo, aquí del Centro de Alto Rendimiento de Vela, que es una obra de Jerónimo Junquera y Pérez Pita, que los apellida, de los años 80. Este es un ejemplo de reversión. Esto ya finalizó la concesión administrativa que se otorgó en su momento a la Federación y ahora es propiedad de la autoridad portuaria, que se lo ha vuelto a concesionar a la Federación. La ampliación de esas instalaciones, la duna de Zaera, de Alejandro Zaera, que se hizo como una especie de mirador al Cantábrico, que a la vez desarrolla la función de hangar para albergar embarcaciones de vela ligera del complejo que utiliza la Federación Española de Vela. Pero también creamos nuevo patrimonio artístico, porque nosotros, este es el título de un catálogo de un libro, a lo largo de los años hemos creado una colección de arte. No en el sentido estricto o típico de ser coleccionistas de arte, ir adquiriendo con un programa de adquisiciones, con un presupuesto para adquisiciones, con un director de adquisiciones, pero sí que a lo largo de todos estos años, con las exposiciones que hemos venido desarrollando, hemos ido llegando a acuerdos con los artistas con los que trabajábamos a través de residencias artísticas donde el compromiso del artista era cedernos una de sus obras, y tenemos una colección importante de unas 200 obras que cedemos a centros culturales y a museos de un cierto prestigio también, ¿no? Y a la vez que también nos ceden a nosotros. Hombre, donde nos hemos especializado es en el fomento de la creación artística, es decir, nuestras exposiciones esencialmente tienen que ver con artes plásticas, aunque no solamente esas, sino que muchas tienen que ver con historia del puerto, con identidad portuaria, con arquitectura portuaria, con arquitectura de la ciudad, con desarrollo urbanístico de la ciudad vinculado al puerto, pero fundamentalmente estamos hablando de artes plásticas, de pintura, escultura, instalaciones y demás. Programas que hemos tenido a lo largo de todos estos años, pues desde Equivalencias, que era un programa, esto es de los años 90 aproximadamente, centrado en la fotografía y en la visión de los fotógrafos del puerto, que para ellos es un espacio extraordinario desde el punto de vista plástico y estético, ¿no? Programa ARS, un programa de residencias artísticas. Las residencias artísticas, si estáis en el mundo del arte más o menos o lo conocéis, es una cosa que es absolutamente popular, pero este programa de residencias artísticas, que se financió con el 2% cultural, y es una cosa que me gustaría hablar después, que es interesante,
pues el programa es de los años de mediados de los 90, ¿no? Traíamos un artista internacional o nacional, le teníamos alojado un mes en el puerto de Santander, le invitábamos a visitar el puerto, le dábamos materiales, le dábamos redes de pesca, le dábamos norais, le dábamos lo que sea, y durante ese periodo, bueno, pues creaba su obra y luego, bueno, hacíamos una exposición. Ahí también hicimos crecer nuestra colección, porque normalmente lo que se pactaba era que se nos cediera una de las obras o el trabajo que se desarrollara dentro de la residencia. Pero bueno, yo evidentemente no estaba en el puerto, pero la visión que la gente que estaba en actividades culturales del puerto de Santander tuvo de hacer una residencia artística cuando era una cosa, bueno, que se hacía, bueno, en Berlín, en las grandes capitales, ¿no? En Nueva York y tal. Y en una ciudad como Santander, de nuestro tamaño, pues yo creo que es interesante y por lo menos yo lo reivindico, ¿no? También hemos tenido un programa editorial potente, con colecciones concretas. Bueno, aquí hay algunos ejemplos. Publicaciones históricas, publicaciones científicas, catálogos. Aquí no he reflejado catálogos de arte, pero bueno, siempre en las exposiciones intentamos hacer catálogos, sobre todo las exposiciones importantes, hacemos catálogos de calidad. Contratamos a comisarios para las exposiciones de un cierto nivel y buscamos gente del mundo del arte que tenga un cierto prestigio, ¿no? Porque nos parece importante. Pero bueno, aquí algunos ejemplos: patrimonio marítimo portuario, la ciudad portuaria atlántica en la historia, eso es interesante. Hay menciones al puerto de La Coruña, por supuesto. Teníamos uno de playas urbanas muy interesante. Cómics. Hemos hecho exposiciones sobre cómics y cómo la historia del cómic ha reflejado los puertos, y que luego fue una exposición que estuvo circulando por otros puertos españoles. Atlas de la Bahía de Santander, bueno, pues, en fin, publicaciones para el público infantil y demás. También hemos hecho actividades musicales a lo largo de todos estos años en diferentes espacios, de una manera un poquitín más intermitente, porque es un poquitín más complejo. Si hicimos, el primero fue Mars Sessions, que en el dique de Gamazo, ese espacio que os enseñaba antes, que era un bic, había una draga. Y bueno, pues hicimos una serie de conciertos, fundamentalmente de rock, dentro de la draga, ¿no? Y tuvo una gran repercusión y un gran interés, ¿no? Luego, Estación Marítima South Hall, que fue un programa en el hall de la Estación Marítima todos los jueves se hacían conciertos de jazz o de música más de cantautor y tal, que también tuvo una acogida importante. Y la última iniciativa, coincidiendo con el 150 aniversario del puerto de Santander, como Junta de Obras del Puerto, fue el Festival Luz de Música, que se desarrolló en los faros. Los faros, sabéis que son competencia de las autoridades portuarias, los faros de la provincia, no solo los que están dentro del puerto o cerca del puerto. Esto fue todas estas cuestiones han sido promoción propia, pero en este caso fue una colaboración con el sector privado. Les dimos unas autorizaciones a promotores musicales, poniendo a su disposición los espacios cercanos a los faros, y ellos, bueno, pues vendían sus entradas y demás, y que colaboramos en algunas cuestiones, y fue un éxito. De hecho, la gente de Santander me sigue diciendo: oye, ¿cuándo hacéis el próximo festival de faros? Y bueno, pues no tenemos tantos medios humanos, fundamentalmente, para afrontar todas estas cuestiones. ¿Cómo trabajamos? Bueno, esto es a modo de marketing, ¿no? Estos son nuestros clientes, no son nuestros clientes. Son algunas instituciones con las que hemos colaborado y colaboramos. Hay muchísimas más, pero estas son algunas con las que hemos trabajado últimamente, ¿no? En los tal vez últimos 5 años, no mucho más, ¿no? Por supuesto, las universidades, la Universidad Internacional Méndez Pelayo, con la que tenemos una estrechísima colaboración, tanto desde el punto de vista de la organización de exposiciones de artes plásticas como en sus cursos. La semana pasada hemos acabado la Semana Portuaria, que es una serie de cursos que se imparten en el seno de los cursos de verano de la UIMP sobre temática portuaria. Lo llevamos haciendo muchos años, pero bueno, pues el Museo Reina Sofía, en su momento hemos hecho colaboraciones con ellos a través de convenios de colaboración. El Picasso Málaga, hicimos una exposición hace un par de años de fotografías sobre Picasso. Bueno, muchos museos, fundaciones privadas,
Instituto Cervantes hemos cedido obras de nuestra colección de mini-print para exponerse en Burdeos, en Polonia, con otra universidad polaca, la Fundación en Aire, etcétera, etcétera, ¿no? Hemos creado una red, siendo una organización pequeña que no está especializada en el mundo cultural, en el mundo artístico como tal, o sea, no tenemos una concejalía de cultura ni una consellería de cultura como tienen otras administraciones, pero bueno, nos hemos ganado un prestigio primeramente en el ámbito local y posteriormente en el ámbito nacional también. O sea, trabajamos mucho en red y al final estás conectando con los players de la cultura. Ayer me decía mi compañero Eduardo, que es el encargado de este tipo de actividades, dice, no, tenemos una exposición ahora en el Palacete del Embarcadero de Juan Uslé, dice, no, a Juan Uslé le van a hacer una retrospectiva en Reina Sofía en otoño, y ha estado el comisario de esa exposición de Reina Sofía visitando el Palacete, y joder, le conocía porque nos hizo un texto para un catálogo hace 5 años, ¿no? Bueno, pues en esa red estamos inmersos y somos la única autoridad portuaria que lo está, ¿no? A veces tal vez con un poco de voluntarismo, ¿no? con buenas intenciones, porque el equipo es reducido, nuestro negocio es otro. Mi trabajo es asesorar jurídicamente al puerto en todos los ámbitos, ¿no? Pero bueno, al final también la pasión que ponemos por esa tradición, en la que ha habido muchas personas que han creído en ella y nuestros presidentes y directores han seguido creyendo en ella, pues es importante, ¿no? ¿Qué espacios utiliza la autoridad portuaria? Ya entro en la parte material y la parte que posiblemente vengan más al caso para posibles comparaciones o posibles desarrollos del proyecto de Frente Marítimo de Coruña. Tenemos el Palacete del Embarcadero. El Palacete del Embarcadero es un proyecto original de Javier González de Riancho del año 1920, que finalmente se construyó en los años 30, está en el centro de la ciudad, es decir, está en el Paseo de la Marina, en el borde del agua, un sitio donde pasa todo el mundo. Es un edificio que ha albergado muchos usos, ¿no? Ha cambiado de usos de manera recurrente a lo largo de los años. Esto se diseñó como embarcadero para la familia real que veraneaba en Santander, en la Belle Époque. Luego se dio uso de oficinas administrativas, llegó a ser una comisaría de policía, y en el año 85, que es un poco el hito, ¿no? Cuando empezamos la actividad, se decidió reconvertirlo en una sala expositiva que era, bueno, pues de alguna manera pionera en los puertos españoles, y no cederla, que es el estándar de muchos puertos, ese tipo de tinglados portuarios, edificios de aduanas que han sido titularidad de las autoridades portuarias, dicen, bueno, esto de las actividades culturales no es nuestro negociado, no nos dedicamos a eso, se lo cedemos al ayuntamiento, se lo cedemos a la Diputación, se lo cedemos al gobierno regional. Aquí se ha puesto por otra cosa y yo creo que ha funcionado razonablemente bien. Hemos hecho una rehabilitación integral recientemente, en 2024, contra fondos también del 2% cultural, que ha financiado el Ministerio de Cultura. Bueno, que ha financiado el Ministerio de Cultura con el 10% cultural, que si no sabéis el mecanismo es que generamos nosotros, o sea, el Ministerio de Transportes y las autoridades portuarias y ADIF, el 2% del presupuesto de sus obras superiores a, no recuerdo ahora, 500.000 euros, que son muchísimas, porque las grandes infraestructuras portuarias son muy costosas, tiene que detraerse de ese presupuesto e ingresarse en el Ministerio de Cultura. Sobre eso estamos trabajando porque queremos utilizar esa financiación para desarrollar actividades, programas culturales, ¿no? Cosa que ahora no está funcionando así. Bueno, un dato que tampoco nos obsesiona, pero para que tengáis una idea, ¿cuántos visitantes tenemos anuales? 60.000. 60.000 y estamos creciendo. De hecho, ya ahora en octubre estamos por encima de 60.000. Yo creo que vamos a llegar a los 70.000 anuales. La exposición de Juan Uslé, que ahora mismo está en cartel hasta dentro de un par de semanas, me decían ayer que habían tenido 26.000 visitantes, ¿no? Cosa que, insisto, para una sala de este tamaño y para un organismo como nosotros, pues es muy destacado. ¿Qué tipo de exposiciones hacemos aquí? Pues arte contemporáneo, pero también hacemos exposiciones de divulgación científica, del mundo marítimo portuario, de historia, etcétera, ¿no? El Centro de Arte Faro de Cabo Mayor es el faro más antiguo de Cantabria. Evidentemente no es comparable con la Torre de Hércules, pero es el más antiguo.
fue el primer faro español convertido. A los faros se les ha dado muchos usos y de hecho se les sigue dando muchos usos. Hay incluso hasta un programa para hacer pues hoteles en los faros, porque al final se ha automatizado toda la parte de señalización marítima y se quiere pues reducir gastos en la gestión de estos espacios por las autoridades portuarias, y se suelen ceder a terceros, ayuntamientos, para centros de interpretación, para otro tipo de cuestiones, pero aquí se apostó una vez más por el arte. Tuvimos la suerte de que el pintor Eduardo Sanz, que es un pintor santanderino de un cierto prestigio, y su mujer Isabel Villar, también una artista que todavía sigue viva a sus 90 años y sigue trabajando, su colección de arte, Eduardo Sanz venía de la abstracción, pero se pasó de repente en los años 80 al hiperrealismo y se dedicó a pintar los faros de España. Se dedicó a recorrer toda España, a hacerse amigo de los fareros y a pintar todos los faros, con una técnica hiperrealista que se alejaba absolutamente de lo que había venido haciendo, y a la vez con sus amigos pintores, Eduardo Úrculo, Arroyo, en fin, El Roto, iba intercambiando cuadros y él se iba haciendo cuadros de la temática de faros, y él se iba haciendo una colección de cuadros de faros realmente, ¿no? Bueno, pues esa colección nos la cedió a la autoridad portuaria con un contrato de comodato, con el compromiso de que nosotros transformáramos la vivienda del farero, el faro de Cabo Mayor, en un centro de arte. Adicionalmente, recientemente hemos empezado a hacer un programa de visitas a la torre, que antes solo se podía visitar el Día Internacional de los Faros. Bueno, pues lo hemos abierto al público de una manera ordenada, con grupos reducidos, con una labor de mediación cultural para explicar la historia del faro y para explicar lo que es una señal marítima y la importancia de los faros a nivel internacional, en definitiva. Y vamos a hacer el año que viene 20 años de esta iniciativa, que está funcionando muy bien. La nave Sotoliva, que es otro espacio, el tercer espacio expositivo principal, también fuimos un poco pioneros, nos tenemos que poner medallas, ¿no? La reutilización de tinglados portuarios para actividades artísticas es una cosa ya bastante común, y a nivel internacional, la Tate Modern, aunque no era una instalación portuaria, pues es lo que es, ¿no? Es brutalismo, es arquitectura industrial transformada para usos culturales. Bueno, pues aquí en el año 89 se consideró, además es una zona muy alejada del centro de la ciudad, está muy cerca del puerto, es una zona más o menos poco transitada. Se decidió rehabilitar con un proyecto de Jerónimo Junquera y Pérez Pita esa nave, y es el estándar actual de la caja blanca para un espacio expositivo, ¿no? Y además que es un espacio que a los artistas les gusta mucho. Es muy difícil de trabajar porque es un espacio muy grande y diáfano y demás, pero es interesante. Actividades que hemos desarrollado. Ha sido intermitente su apertura y su cierre. Desde el año 89 hasta el 96 estuvo abierto. Luego lo hemos reabierto con motivo del 150 aniversario, y ha funcionado muy bien. Rápidamente, porque me va quedando poco tiempo, La estación marítima es una obra de Ricardo Lorenzo del año 71, interesante, está en el catálogo del Plan General de Santander, donde en el hall de la estación venimos desarrollando actividades musicales y de otro tipo, no como sala expositiva, pero sí para hacer eventos culturales. El Faro de la Cerda, que es uno de los 3 faros que tenemos en la ciudad, que está más especializado en actividades docentes, está en la península de la Maddalena, junto al Palacio de la Maddalena, que es donde se desarrollan las actividades de la Universidad Internacional Méndez Pelayo, y colaboramos muchísimo con la universidad, cediéndole aulas y desarrollando. También estamos desarrollando proyectos artísticos con el tejido local, cediendo espacios para que hagan reuniones o actividades, ¿no? Y por último, el Archivo General, que es otro ejemplo de rehabilitación de instalación de tinglado portuario, tinglado de principios del siglo XX. Es un archivo administrativo, pero a la vez es la memoria de la ciudad. Es decir, nuestro archivo yo creo que está mejor organizado que el del Ayuntamiento de Santander, por lo menos a la hora de encontrar cosas, ¿no?
Y es interesante porque es multifuncional. Bueno, aparte de que tengamos ahí un depósito de obras de arte pues, con la temperatura correcta y demás, en la rehabilitación lo hicimos para albergar la colección que no tenemos expuesta en un momento dado. Yo como jurídico me entusiasmo, ¿no? Porque también me interesa la historia y estoy trabajando con expedientes administrativos del siglo XIX, pero que están vivos, porque son concesiones que igual están vivas, o porque hay que decidir quién tiene que arreglar la carretera de acceso a un faro y me tengo que ir al siglo XIX. Y luego, evidentemente, es un espacio donde investigadores, historiadores de la ciudad, historiadores de los elementos industriales, bueno, pues son muy bien recibidos y ya digo, tiene un enorme interés. Está en la zona más periférica, no tiene la centralidad, igual que la nave Sotoliva, está en la zona más periférica, no tiene la centralidad del resto de equipamientos culturales, que están en la milla de oro, vamos a decir, de la ciudad, pero a la vez también revitaliza el barrio pesquero, que es donde se ubica, y hemos hecho una apuesta por ello. Y ahora voy a hablar de otros equipamientos culturales. Algunos de ellos tenemos relación directa porque son colaboraciones público-privadas o público-públicas, otras no tenemos relación directa con ellas, pero han nacido al hilo posiblemente de bueno, vamos a decir, nosotros fuimos punta de lanza un poco institucional, de manera rara, ¿no? No fue el Gobierno de Cantabria ni el Ayuntamiento, sino que nosotros trajimos un poco a la modernidad, a las artes plásticas a la ciudad. Evidentemente ahora ya somos una cosa insignificante en relación con los grandes equipamientos que ya están montados, que se están montando en la ciudad de Santander, pero de alguna manera el primero es el Centro Botín, que yo creo que es bastante conocido, es una obra de Renzo Piano que se inauguró en 2017. El promotor fue la Fundación Botín. La Fundación Botín es la fundación de la familia Botín, no es el Banco Santander, eso hay que diferenciarlo. Y como digo, en el convenio inicial ya estaba prevista la incorporación de un centro cultural en el desarrollo del Frente Marítimo, que era este. Sirvió de tracción, y eso hay que reconocerlo, para poner en marcha toda la parte de planificación y que fuera avanzando más rápidamente. Muchas veces se firma un convenio, se define la planificación, se define la gestión urbanística, pero se queda parado, bloqueado durante tiempo. Bueno, pues esto fue un acicate, ¿no? Para trabajar rápido, para trabajar en red, para que hubiera consenso también desde el punto de vista de todas las administraciones públicas, y ha supuesto desde luego luego lo veremos en la siguiente transparencia, una transformación para la ciudad muy importante, ¿no? Desde todos los puntos de vista. Desde el punto de vista de la accesibilidad al mar, está ubicado en unos espacios. Era la última zona vallada del puerto de Santander, que era un aparcamiento para que los vehículos accedieran a los ferries. Los jardines de Pereda, que son los jardines románticos, los jardines principales de la ciudad, estaban muy degradados, por la noche no se podía ir, había una carretera de 4 carriles, ahora lo veremos en las imágenes, que separaba esa parte portuaria de los jardines de Pereda, y el conjunto de la integración yo creo que ha sido importante. Desde el punto de vista de la arquitectura, bueno, es una obra de Renzo Piano. Bueno, muchas veces se cae también, ¿no? En las ciudades medianas queremos tener un Pritzker en nuestro catálogo como prestigio de la ciudad, pero yo creo que, y esto ya lo digo no como representante de la autoridad portuaria, sino como ciudadano, yo creo que ha sido muy importante para la ciudad, ¿no? Decía una periodista que me entrevistó el otro día que tengo una hija adolescente y el Santander Madrid lo he hecho tantas veces cuando era niña para que viera, o el Santander Bilbao, para que viera exposiciones interesantes, para que viera actividades culturales interesantes, que poder tener un centro de este tipo, que no es solo un centro expositivo, la parte expositiva es esta parte derecha, pero esta parte tiene un auditorio, tiene talleres, tiene aulas, se hacen actividades de mediación cultural constantes para público especializado, para niños. Tener un centro cultural con esa vida en la ciudad, que una ciudad del tamaño de Santander, a mí personalmente me parece un lujo como ciudadano. Hubo mucha polémica en su momento, polémica que venía... Santander es una ciudad muy conservadora, venía del ala más conservadora, que decía el paisaje de la bahía de Santander es intocable, esto es un mamotreto que van a poner ahí, y de la parte... vamos a decir, más
progresista en el sentido de le estáis regalando el suelo al banquero, ¿no? Era un poco el mensaje, ¿no? Y como digo, ahora mismo yo creo que en la ciudad, una vez construido, hay un consenso, sobre todo porque también se soterró el tráfico y se integraron los jardines de Pereda, ahora lo veremos en la siguiente, con el mar. Hay un consenso de que ha sido un lugar, o sea, un cambio fundamental para la ciudad y que luego ha arrastrado al resto de equipamientos, me da la sensación. Yo escuché a Renzo Piano en las reuniones previas, cuando todavía no era público, decir que lo que quería era, bueno, que también es un discurso muy habitual actualmente, conseguir un espacio de centralidad de la ciudad, que fuera el salón de la ciudad, y es que es el salón de la ciudad, ¿no? Los jardines de Pereda, ya digo, estaban bastante abandonados, y ahora yo paso por ahí todos los días para ir a mi trabajo en las oficinas de la autoridad portuaria, pero mi hija queda con las amigas pues en el anfiteatro del Centro Botín, ¿no? Y la gente está sentada, y la Fundación Botín saca sillas para que la gente se siente a mirar el mar, no para hacer nada, ni para consumir, ni para estar en la cafetería, ¿no? La integración con los jardines de Pereda, el proyecto fue de Fernando Caruncho, implicó el soterramiento perdón por la calidad de las fotos, pero bueno, esta era la situación actual anterior que os decía, en el año 2002. Este era el aparcamiento vallado donde esperaban los vehículos para embarcar en el ferry, que embarcaban en la estación marítima. Aquí se ve bien la traza durante las obras. El tema de la ubicación que os comentaba y el tema de patrimonio con la grúa de piedra, el planteamiento inicial del proyecto era colocar el Centro Botín aquí. ¿Por qué? Porque esto es, que luego lo vamos a ver también, el edificio del Banco Santander, el edificio histórico. Esta es la calle Marcelino Sáenz de Sautuola, donde está la Fundación Botín. Marcelino Sáenz de Sautuola es el tatarabuelo de Emilio Botín y fue el descubridor de las cuevas de Altamira, ¿no? Entonces, de alguna manera yo creo que tenía un componente de la línea de la Fundación Botín, que está más arriba, del Banco Santander y de... Bueno, como había que trasladar la grúa de piedra, que es este pequeño hito de aquí, que es parte del paisaje industrial de la ciudad y del sentir de la gente, hubo una grandísima oposición ciudadana y se replanteó el edificio situándolo más al oeste. Yo creo que con mucho acierto, sinceramente, porque de alguna manera aquí estaba demasiado cerca del Palacete, estaba, bueno, no sé, no buscaba la centralidad del muelle de Albareda, ¿no? Que era lo que se planteaba, y la conexión con los jardines de Pereda a través del soterramiento de esto. Un elemento patrimonial que se conservó, y eso fue una iniciativa del Colegio de Arquitectos de Cantabria, fue una estación de servicio de los años 50, esa línea así como racionalista, que hay bastantes ejemplos, ¿no? La famosa estación de servicio de Alberto Aguilera en Madrid y demás, y se rehabilitó, se integró en el proyecto ahora mismo como un espacio de cafetería y demás, ¿no? Que yo creo que también fue interesante. En todo este proceso intervino la autoridad portuaria, porque son terrenos portuarios y una concesión portuaria. Hubo que cambiar la planificación de ordenación territorial de la ADEU para establecer el uso de integración puerto-ciudad. Hubo que cambiar el plan especial. Eso dio lugar a un contencioso administrativo en el que trabajé mucho con mis compañeros del Gobierno de Cantabria, del Ayuntamiento y de la propia Fundación, que dio lugar a una serie de sentencias muy interesantes en cuanto a su contenido, que en el sistema portuario ha sido referente, porque definen ya con claridad, delimitan claramente que el uso puerto-ciudad es un uso que puede desarrollarse en los puertos, que la gestión de esos espacios es de la autoridad portuaria, no es del ayuntamiento, y clarificó un poco, generó doctrina para el futuro de esta cuestión de las relaciones puerto-ciudad y de los espacios que siguen siendo de dominio público en los puertos. Otro proyecto que también tiene que ver con la autoridad portuaria es el proyecto de las naves de Gamazo, que también surgió desde el principio. Estas eran unos tinglados de la autoridad portuaria donde tenía su archivo, las naves de carpintería estaban en muy mal uso, y llegamos a un convenio de colaboración con la Fundación Aires, la Fundación de los Aeropuertos Españoles, que tiene una colección de arte muy destacada que ha ido adquiriendo con ese 2% cultural, y bueno, pues si vais a cualquier aeropuerto español veréis obras de arte de gran formato que son de su titularidad. Desarrollaron un proyecto paralelo, el de Santander y el de la arquería de nuevos ministerios en Madrid. El de arquería no ha salido adelante, sí se ha transformado el espacio, pero no lo está gestionando en aire, y aquí lo hacen. Es el proyecto, además a mí personalmente es un proyecto que me encanta, de rehabilitación, es de Fernando Abascal y Muruzábal,
y bueno, hacen 3 exposiciones al año y la verdad es que es un espacio interesante, que es otro ejemplo de colaboración entre administraciones, porque la titularidad del inmueble es de la Autoridad Portuaria de Santander, que convenia con la Fundación Enaire, que ejecuta la obra a través del 2% cultural, que programa, pero a la vez el Gobierno de Cantabria financia la parte de mediación cultural, de asistencia a los visitantes y demás, ¿no? Y bueno, yo creo que es un espacio que también a los artistas les gusta mucho, también es una caja blanca, una nave y está funcionando muy bien. Y ahora ya pasamos a otros equipamientos culturales y con eso termino, que no forman parte de la operación Frente Marítimo, pero que, como digo, están muy cerca de la línea litoral, están a menos de 50 metros o 60 metros, están en esta parte del Paseo Pereda. El primero es el denominado Faro Santander, denominación que a Santander ha gustado poco, porque el faro es el faro de Cabo Mayor, nuestro centro, pero bueno, entendemos que el Grupo Santander, como multinacional, pues tendrá esta imagen como más fácilmente identificable para sus actividades culturales. Es una transformación de la sede histórica del Banco Santander, que está en el Paseo Pereda, justo enfrente del Palacete del Embarcadero, el Centro Botín, con un proyecto de David Chipperfield. Se prevé su apertura en 2026. En cuanto al contenido, se ha ido transmitiendo, se ha ido comunicando poco a poco a través de la Banco Santander. Nosotros sí que desde el puerto tenemos bastante relación con la Fundación Banco Santander, con su directora de arte. Sabemos que la colaboración del Banco Santander, fundamentalmente en Mitura, es muy potente. O sea, además tiene toda la historia del arte, o sea, tiene desde arte mobiliar paleolítico hasta últimas vanguardias, ¿no? La mayor colección de Gutiérrez Solana, en fin, tiene bueno, hablando con la directora de la fundación, me decía, bueno, tenemos para programar exposiciones durante muchos años sin repetirnos, ¿no? Pero he estado visitando hace poco las obras del edificio. Va a tener otros espacios que están definidos pero que todavía no se han hecho públicos, va a tener un pequeño auditorio, quiere ser no solo una sala expositiva sino de esa colección, sino que quiere ir más allá, ¿no? Esta es una fotografía que tomé justamente en la visita, con una vista espectacular. Estos son infografías. Va a permitir la peatonalización, aquí sale un coche en esta infografía de la calle Marcelino Sáenz de Sautuola, la calle del Martillo. Va a transformar esa zona del ensanche para progresivamente peatonalizarla. Yo justamente es que vivo detrás y aunque estamos sufriendo las obras, creo que va a ser muy positivo también para los vecinos de la zona, ¿no? Otro proyecto muy relevante es el Centro Asociado Reina Sofía Archivo La Fuente. También no tiene que ver con el Frente Marítimo en sentido estricto, pero está a 65 metros de la línea de costa, ¿no? Y del Centro Botín. Es la antigua sede del Banco de España. Es un proyecto de rehabilitación que ganaron a través de concurso Boloar y Cero, que son Rodríguez Lomas y Gómez Ceballos. Y lo que hace es... se está vendiendo, o sea, un poco la opinión pública de la ciudad es, qué bien, tenemos la franquicia de Reina Sofía, ¿no? El proyecto va mucho más allá, ¿no? Lo que va a albergar es el Archivo La Fuente. El Archivo La Fuente es un proyecto de José María La Fuente, que es un industrial de allí, muy amante del arte, tenía una colección de arte importante, pero en el año 2000 empezó a especializarse en documentación relacionada con el arte desde las vanguardias hasta nuestros días, catálogos, cartas, obra gráfica, documentos históricos, y ha creado una colección de nivel absolutamente internacional, es decir, presta al MoMA, presta a la Tate, presta a cualquier centro de arte contemporáneo potente, y el Estado español, el Reina Sofía, consideró que había que adquirir había que retener esa colección, ese archivo, que además está muy bien documentado, está muy trabajado, tiene mucha gente trabajando en ello, y la condición que puso José María La Fuente es bien, pero me gustaría que estuviera en Santander, y para eso otro ejemplo de colaboración público-privada y entre diferentes administraciones. La titularidad del Banco de España es del Estado. El Ayuntamiento de Santander va a colaborar en determinadas cuestiones y una parte de la financiación. El Archivo La Fuente ha vendido su archivo, o sea, el Estado español lo ha comprado, no lo ha regalado, pero desde luego que por un valor
muy inferior al que podía haber conseguido en el mercado internacional como conjunto de archivo, ¿no? Y para mí el proyecto es muy interesante, al igual que el siguiente, y con eso termino, que contaré, no por la marca Reina Sofía. O sea, yo creo que ahora hay una especie de vocación de tener el museo de high-tech de la firma Pritzker en la ciudad, por prestigio de la ciudad, porque vamos a conseguir más turistas. Yo creo que esto es una forma de atraer talento, ¿no? O sea, esto va a ser un centro de investigación. El Archivo de la Fuente van a venir doctorandos a estudiarlo y van a estar en Santander, y para mí eso sí que es el plus, ¿no? Más allá de que yo como ciudadano interesado en el arte, pues voy a poder tener la oportunidad de ver exposiciones temporales de Reina Sofía, etcétera, etcétera, ¿no? y actividades de mediación cultural. Otro proyecto potente que también, en este caso es del Gobierno de Cantabria, es el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria. Se prevé también, todo esto se prevé la apertura en 2026, o sea, va a ser todo de golpe, ¿no? Los arquitectos son Mendoza y Partida, con un proyecto que ganaron a través de un concurso, un proyecto muy interesante. El Museo de Arqueología de Cantabria es el museo nómada. Tenemos unos fondos, pues por las cuevas paleolíticas que están en la región, desde Altamira, Castillo, etcétera. Tenemos una colección de arte mobiliar súper potente, el segundo más importante en España después del Arqueológico Nacional, que muchos fondos se los lleva al Arqueológico Nacional, y que siempre ha sido el patito feo, ¿no? El Museo de Arqueología de la ciudad estaba en los bajos de la Diputación, sufría inundaciones, luego se le llevó a un mercado, a los bajos de otro mercado que también es un bajo. Bueno, ahora el proyecto museológico es muy potente. Va a ser un foco, o sea, la parte expositiva siempre es interesante, pero va a ser un foco de atracción de investigadores. Sí que hay, la Universidad de Cantabria sí que tiene un instituto con el CSIC de investigaciones prehistóricas y tal, pero creo que va a ser un proyecto muy interesante. Y el último de los elementos museísticos, que es el más antiguo, de hecho, quitando el arqueológico existía, pero en unas condiciones relativamente precarias, es el Museo Marítimo del Cantábrico, que es un museo muy visitado realmente, y con el que trabajamos también en red, y que cierra esa línea de frente marítimo de equipamientos culturales de la ciudad de Santander. Y hasta aquí mi intervención. Muchísimas gracias, Francisco. Una pregunta rápida o dos, porque estamos muy mal de tiempo. Entonces, ¿alguna cuestión? Yo te hago una para que no te vayas sin ninguna, ¿no? Habéis desarrollado la parte cultural, la parte de patrimonio social, la parte de patrimonio histórico, ¿no? En cuanto a la parte de patrimonio natural, me refiero a la fauna y la flora asociada, ¿no?, al entorno portuario. ¿Habéis desarrollado algún tipo de actividad, de publicación? Vamos a ver, estoy en una organización liderada por ingenieros de caminos desde siempre, ¿no? Desde hace 150 años. La sensibilidad de los ingenieros de caminos ha cambiado. O sea, hacemos obras con una repercusión ambiental bestial, pero sí que colaboramos con SEO BirdLife, fundamentalmente con otra serie de proyectos para, en un espacio tan sensible ambientalmente como la Bahía de Santander. Nuestra apuesta no fue a irnos hacia el Cantábrico como en Coruña, Punta Langosteira, sino irnos al fondo de la bahía. Pero claro, en la bahía el contradique del puerto es un arenal que es lugar de interés comunitario. Entonces sí que colaboramos habitualmente con algunas organizaciones. Colaboramos mucho con el Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria, que es un instituto potente en materia de costera y portuaria, y bueno, sí que tenemos esa sensibilidad de alguna manera. Pero bueno, también reivindico, te lo he dicho antes, los paisajes industriales, ¿no? El paisaje de la grúa y el paisaje de los pantalanes y de los silos portuarios, porque creo que es un valor y que es una cosa que la gente identifica como suya, ¿no? Pues muchas gracias. Hacemos una parada de media hora aproximadamente y volvemos con la mesa redonda, ¿vale? Muchas gracias.